Muy buenas tardes. Para nosotros es un gusto contar con ustedes en esta conversación. Hoy día quiero presentarles a la nutricionista Macarena Arancibia. Ella es nutricionista y fundadora del Centro de Salud de Nutrición Cardiorrenal, además nutricionista especialista en peritoneodiálisis de Diálisis Ñuñoa, y nos va a hablar hoy día sobre nutrición en diálisis peritoneal. Esperamos que les sirva. Pueden hacer las preguntas eh, hay una, ay, ¿cómo se dice? ¿Un chat? ¿El chat de No, abajo? no es un chat, es Link, como, un en link, el chat. un link de preguntas que está al costado. Exactamente, gracias. Hay un link de preguntas que está al costado donde pueden ustedes ir haciendo sus preguntas durante la presentación y finalmente va Macarena a responder cada una de sus inquietudes. Así que bienvenido y Maca, adelante. Gracias, Sole. Muchas gracias por esa presentación. Hola a todos. Vamos a hablar un poco de la alimentación entonces en diálisis peritoneal. Si no se escucha o algo así, me van haciendo señas. Entonces voy a compartir la pantalla. Ahí todos ven. ¿Se ve? Muy bien. Ya, entonces, primero que nada, vamos a separar aquí. Ups. Ahí. Entonces, lo primero es presentarme. Soy Macarena con mi hijo Soledad y soy nutricionista hace 16 años y trabajo con enfermos renales hace tiempo. Y donde partí, una de las cosas que más me gusta es la diálisis peritoneal. Así que con toda confianza después de la conversación pueden hacer preguntas y sentirse como apoyados en lo que es la alimentación. Dentro de la diálisis peritoneal, nosotros vemos pacientes, ¿cierto? Personas que se están dializando, pero dentro del peritoneo de cada persona se está haciendo una terapia, que es el reemplazo de esta función renal, que es muy importante. Por lo tanto, la membrana peritoneal para nosotros va a ser fundamental cuidarla. Y eso es importante que lo sepan las personas que se dializan por diálisis peritoneal, porque esa membrana se va deteriorando con diferentes cosas, ¿cierto? Lo principal que deteriora la membrana es la sal, ¿ya? El alto contenido de sal que tienen los alimentos y a veces no nos preocupamos mucho de cuánto contienen. Otra cosa que deteriora alto la membrana son la dextrosa propia de las bolsas de diálisis peritoneal, pero esa no es muy manejable, ¿cierto? Porque va a ser la forma con que el paciente se va a dializar, la persona se está dializando. Y luego es el fósforo, ¿ya? Y de esas cosas le vamos a poner un poco más de énfasis a esta presentación. Voy a hablarles un poquito del agua, un poquito de los aceites, de los vegetales, las frutas, las proteínas y cómo podemos ir sazonando y poniéndole como alegría a nuestros platos para que no sean fomes. Sin embargo, sabemos que la sal es uno de los principales eh, piedras de tope o lo que vamos a tener siempre que estar conversando, porque si ustedes se fijan en esta pelotita que hace así como si fuera el peritoneo, aquí está la sangre limpia y va a pasar hacia la solución de diálisis, o sea, la sangre sucia, perdón, y va a pasar a la solución de diálisis que viene limpia, ¿cierto? Y la solución de diálisis va a traer moléculas, ¿cierto? Que son esta glucosa o dextrosa, que va a atraer agua, con esas flechas atrae el agua que está en exceso del paciente. Pero si yo como mucha sal, por ejemplo, esa sangre que está llena de sal, no va a pasar tan fácil el agua para acá, va a querer quedarse un poquito en la sangre. Y ahí es donde empiezan los problemas de la ultrafiltración. Si es que hay personas que nos están escuchando y se dializan por diálisis peritoneal, van a ir entendiendo bien qué es lo que es la ultrafiltración y que depende mucho de la sal. Entonces, el agua. El agua para los pacientes en diálisis peritoneal que orinan más de 1000 cc, es agua libre. No se restrinjan en el líquido, exceptuando que tengan baja diuresis residual, o sea, baja orina durante 24 horas, que ustedes noten que se están poniendo de hematosos,
consulten a su médico porque lo más probable es que el edema sea por el exceso de sal que está trayendo esta agua, como yo les decía. Y si tengo pérdida total de la función renal residual y estoy en diálisis peritoneal, la forma de medir el agua sería medir la UF, ¿cierto? Que es la ultrafiltración que produce eh, la bolsa de dextrosa hace que se produzca la ultrafiltración. Y esa UF, que es un valor que la enfermera te va a enseñar en tu centro de diálisis, luego lo sumas a 500 cc, 1000 cc, y eso es el líquido a beber durante el día. ¿Ya? Con respecto a los vegetales, a veces los pacientes dicen, no, en diálisis peritoneal se puede comer de todo. En general, sí, se puede comer de todo de vegetales, ¿ya? De 3 a 5 porciones de verduras al día está recomendado y evitar el exceso de cocción, ¿ya? Tratar de comerlas salteadas o ensaladas y así vas a tener un aporte de fibra. Y la fibra va a ser importante, ya lo vamos a tocar más adelante, pero la fibra lo que hace es tratar de ayudar a la digestión, ¿cierto? Tú vas a beber agua, vas a tener fibra, y al tener un arrastre, ¿cierto?, de la defecación, y vas a tener defecaciones diarias idealmente, evitas que se acumule en el tracto digestivo, en el tracto gastrointestinal, toda esta acumulación que puede generar perforaciones y tienes más riesgo de peritonitis si es que tú estás con esta deposición muy dura, por ejemplo, o no evacúas todos los días. Tratar de ir variando los colores. Sabemos que cuando nos dializamos, o sea, las personas se dializan, hay una pérdida de vitaminas, entonces es importante tener verduras de diferente tipo, con vitamina C, con vitamina D, con vitamina B, y tratar de ir reponiendo estas vitaminas que se pierden. En el caso de que tú hayas dejado de orinar o hayas perdido función renal y tengas más riesgo de tener hipercalemia o que el potasio te suba, o tienes algún medicamento que aumente el potasio o tienes alguna consecuencia metabólica, por ejemplo, de la diabetes, podrías tener una restricción del potasio de tu dieta. Y la restricción del potasio tiene que ver con los alimentos que tienen más potasio, más contenido de potasio. Les voy a enseñar cómo se saca el potasio o se desmineraliza el alimento. Con respecto a la fibra, lo que les hablaba recién, evitar siempre el estreñimiento en diálisis peritoneal es importante. La fibra, además de arrastrar deposición, agua, fibra, va a arrastrar también grasa, entonces va a evitar que se absorba todo esto, mejorar nuestro perfil lipídico y también va a arrastrar fósforo y potasio. Entonces no es necesario dejar de comer fibras o granos o verduras cuando estamos en diálisis peritoneal. Lo que les comentaba antes, cuando yo tengo más riesgo de hipercalemia, voy a tratar de desmineralizar los alimentos que la nutricionista en tu centro de diálisis te dijo que eran altos en potasio. Y sobre todo son los que están más ligados a la leguminosa, ¿cierto? Que es más difícil, a los que tienen ollejito. Esos van a ser más difícil de sacar el potasio de dentro. Entonces hay que desmineralizarlos. La técnica de desmineralización es variable dependiendo de cada fruta o verdura. Pero en general las verduras y las legumbres hay que tratar de picarlas bien, remojarlas, darles un hervor y después servirlas, ¿ya? Las técnicas de desmineralización para las verduras, solo con un hervor ya se logra una desmineralización. Pero la legumbre, que es un poco más difícil de desmineralizar, se remoja el día anterior siempre. Hay pacientes que me dicen, no, a mí me encanta la palta, yo no voy a dejar de comer palta y sé que tengo el potasio alto. Entonces se saca la palta de la cáscara, ¿cierto? Se saca el huesco y se deja remojando en agua durante toda la noche. Al otro día se bota el agua y eso pierde entre 20 y 35% del potasio de la palta. Entonces, se muele y se pone el pan. 1 o 2 veces por semana no hay problema, pero siempre hay que seguir como la indicación del nutricionista que está en tu centro. Con respecto a las frutas, están recomendadas entre 2 y 4 porciones. Idealmente se dejan 2 más los 5 porciones de verduras,
pero podría llegar a 4. ¿Por qué digo 2 a veces o casi siempre? Porque como hay una absorción de dextrosa, de azúcar, durante de la técnica de diálisis, evitamos los azúcares simples, ¿ya? Entonces, ojalá sea la fruta consumida entera, ¿ya? Y dependiendo la cantidad de glicemia que manejes en la sangre, si es que eres diabético, si es que estás haciéndote diabético con la técnica de diálisis peritoneal, vas a tratar de ir viendo qué frutas eliges con más fibra o cuál es la cantidad. Evita siempre los jugos de fruta la absorción es bien rápida del azúcar, entonces los picos de insulina son mayores. Entonces la idea es que sea la fruta más bien entera y no hecha jugo o puré. Y si tienes el potasio alto, vas a evitar entonces las frutas que son altas en potasio, que en tu centro te van a explicar cuáles son exactamente. La desmineralización, en vez de cocerlas, las vas a remojar el día anterior. El kiwi, por ejemplo, el plátano, la palta, como habíamos conversado. Los cereales y granos son súper importantes porque mejoran el índice glicémico, mantienen un buen índice glicémico, pero tienen que ser cereales y granos con fibra, ¿ya? ¿Cuáles son los con más fibra? Los que en el paquete dicen integrales o dicen de bajo índice glicémico, ProSlow, Low Carb, hay varias marcas, y siempre prefiriendo las que son más naturales a más procesadas. Por ejemplo, si yo voy a elegir un arroz, idealmente que sea un arroz más bien integral, y si no tengo integral, voy a ponerle un poco de semillas al arroz, cosa que se vuelva siendo un poco integral y arrastre y no se absorba en un 100%, que la absorción sea un poco más lenta. Y si tienes el potasio alto, obviamente vas a desmineralizar tus legumbres siempre. Las legumbres son un buen aportador de fibra y son un carbohidrato que te va a aportar energía, ¿cierto? Que tú necesitas, pero de bajo índice glicémico. O sea, no va a tener estos picos de insulina que son importantes para ti evitar, ¿ya? Por la absorción de dextrosa importante que existe diariamente. Con respecto a las proteínas, siempre elegir proteínas que sean saludables. No por estar en diálisis peritoneal voy a empezar a comer nuggets de pollo, hamburguesa, etc. Hoy día ojalá sea una alimentación bien saludable, con carnes magras, ¿cierto? Pollo, pavo, pescado, idealmente que digan el etiquetado sin marinar si lo voy a comprar etiquetado. Siempre los huevos, idealmente de gallinas libres o felices, yo siempre creo que eso es importante destacar, ya que la gallina que está alimentada con esa harina, que está llena de fósforo y de fosfato, va a producir un huevo también rico en eso. Por lo tanto, la idea es que sean los huevos más naturales posibles y los lácteos que sean descremados, y si estás con intolerancia a la lactosa o tienes alguna intolerancia a los lácteos, utilizar bebidas vegetales. También te pueden aportar calcio y te pueden aportar vitaminas. Y hay otras proteínas saludables que nosotros no tenemos tanto la costumbre de comer, pero también son buenas para todo el mundo. Y en diálisis peritoneal se pueden comer como el ulte, el cochayuyo, no sé, las cosas derivadas de la soya, las proteínas de soya. Lo que hay que tener en consideración es que esas cosas se tienen que desmineralizar porque tienen mucha sal, ¿ya? Entonces hay que remojarla. Bueno, así hacemos todo, yo creo, el coche, remojarla para sacar el exceso de sal. Al otro día botamos el agua y hacemos nuestra cocción y el charquicán y ese tipo de cosas, y son proteínas saludables. El fósforo es un gran tema en diálisis peritoneal y no hay que perderlo de vista, porque ustedes, que son las personas que se están dializando, tienen que saber exactamente cuál es la función del fósforo, para qué sirve y por qué tenemos que evitar el exceso. El fósforo es un mineral, entonces, que junto con el calcio forman los huesos, ¿ya? Ayudan a construir los huesos. ¿Y por qué hay que limitar la ingesta de fósforo en la enfermedad renal? Porque la pérdida de función renal va haciendo que nosotros no podamos excretar ese fósforo, por lo tanto el fósforo se va acumulando en la sangre, y cuando los niveles están muy elevados, la diálisis peritoneal no tiene la misma capacidad de sacar el fósforo que un riñón sano. Por lo tanto, en combinación con el calcio empiezan a hacer algunas maldades, digo yo, y
empiezan a estimular a una hormona que se llama paratormona, y esta hormonita, junto con el exceso de fósforo y el exceso de calcio, van generando una construcción de hueso dentro de nuestras venas y arterias, ¿ya? Y eso al parecer va generando mucho dolor, lo que refieren los pacientes, dolor, picazón en el cuerpo, ojos muy enrojecidos, dificultad para concentrarse, y finalmente estas arterias y venitas se van calcificando. Y eso va generando una enfermedad aterosclerótica, ¿ya? Y va perdiendo calidad de vida la persona que se está dializando porque se cansa más, tiene más anemia y se fatiga con más facilidad. Por lo tanto, el fósforo va a ser uno de los grandes enemigos. Yo al principio les hablé de todo lo que podíamos comer en diálisis peritoneal, pero ahora el fósforo es importante. El fósforo, ¿cómo se elimina de nuestro cuerpo? A través de las deposiciones, ya lo hablamos. ¿Y de qué depende? De cómo, o sea, se elimina a través de las deposiciones porque yo no tengo función renal que elimine el fósforo, ¿cierto? Y lo va a tratar de eliminar esta membrana. Entonces la membrana que tenemos aquí dibujada es una membrana que puede tener poritos pequeños, poritos medianos o poritos grandes. Cuando yo tengo poritos grandes en mi membrana, sale muy bien el fósforo, ¿ya? Pero si, por ejemplo, genéticamente yo tengo una membrana peritoneal con hoyitos pequeños, va a sacar muy mal el fósforo. Por lo tanto, ¿de qué depende que salga ese fósforo? De que yo no coma mucho, del volumen de diálisis. Si tengo 8 litros, voy a sacar mejor el fósforo que si tengo 6 litros solamente. O si me dializo con 14, quizás voy a sacar mejor el fósforo. El tiempo en diálisis, eso te lo va a ir enseñando la enfermera y el médico que te estén tratando en tu centro. Y la ultrafiltración, ya que si tengo poritos pequeños, voy a sacar muy bien el agua, ¿cierto? Va a salir el agua, pero va a arrastrar poco fósforo si tengo poritos pequeños. Pero si tengo poritos medianos, sí puede salir un poco mejor. Entonces, el doctor, la nutricionista, la enfermera, te van a recomendar utilizar quelantes de fósforo o estas sustancias que son aglutinantes del fósforo en las comidas para atrapar ese fósforo. Pero ¿qué pasa? Que hay un fósforo que no se atrapa por ese aglutinante y tampoco sale por esa membrana peritoneal. Por lo tanto, es el fósforo que causa más daño, que es el fósforo que la industria alimentaria le puso como aditivo a los alimentos. Entonces, habitualmente los encontramos con estas palabras en los ingredientes de los alimentos, no en el cuadrado del etiquetado nutricional. Y lo utilizan mucho en la pastelería, en los cereales, en las bebidas y jugos, en los embutidos, en todo lo que tiene que la industria alimentaria preservar por mucho tiempo en un paquete, ya digámoslo así. Entonces hay fósforos buenos, que son los fósforos que vienen de las proteínas vegetales. ¿Por qué son buenos? Porque se absorben solo en un 40 o un 50% y habitualmente viene en forma de fitato y no tiene mucha carga para nuestra fosfemia, o sea, nuestro fósforo en sangre, ¿ya? Lo obtenemos siempre de legumbres, granos y semillas, que son las que nos van a aportar esta fibra beneficiosa. Dentro de otra categoría existe el fósforo que está en las proteínas animales, que se absorbe entre un 50 y un 60% también, que no está prohibido, puede estar un poco más restringido si tienes el fósforo alto, pero nunca prohibido, como los huevos, carnes, pescado, leche o lácteos. Y los alimentos procesados, que son los en azul, que tienen una absorción del 90%. Y estos son los que sí están prohibidos. O sea, estos los tenemos que tratar de disminuir o eliminar en un casi 100%, porque se absorben mucho y porque no se eliminan por la membrana peritoneal. ¿Ya? Por ejemplo, acá hay dos etiquetados de dos tipos de leche. Una que es parcialmente descremada, ¿cierto? Y otra que es entera. Y esta está reconstituida, la de entera, ¿ya? Y le pusieron polifosfato de sodio. Entonces, también decirles que dentro de la industria alimentaria hay procesos eh, como químicos de la construcción de un alimento, como deshidratar una leche y volver a hidratarla,
y ahí le ponen componentes que son tóxicos para todos, ¿ya? No solo para los enfermos renales, sino que para todos. Entonces, siempre tener en base de nuestra alimentación el fósforo que es orgánico, que lo voy a obtener de productos naturales. Luego viene el de las carnes y los frutos secos. Y luego al final voy a, eh, voy a, voy a tenerle miedo entonces a estos alimentos que tienen mucho fosfato porque sé que se me van a empezar a acumular en la sangre. Entonces, cosas que tienen fósforo naturalmente y cosas que tienen fósforo oculto son todo lo que es deshidratado, el caldo Maggi, la sopa en sobre, las salsas elaboradas, es mejor hacer una salsa blanca en la casa que comprar estas bases de salsa blanca. Por ejemplo, las bebidas, los panes integrales que vienen en paquetito, estos como clásicos ayuyas, marraquetas que vienen en un envase, como ahora se dio como en la pandemia mucho de vender el pan al por mayor, no es lo mismo una marraqueta de panadería que una marraqueta que viene en un envase que dura, no sé, 3 meses en un envase, ¿ya? Y la Coca-Cola, aquí dice, no es la chispa de la vida, sino que es una bomba ácida para nuestro estómago, la tonelada de azúcar que lleva, anhídrido carbónico y ácido fosfórico. El ácido fosfórico es otra cosa que nuestro cuerpo no necesita y se acumula mucho el fósforo y está dentro de los fosfatos que yo les decía. No merecemos eso, ¿cierto? Las células nuestras no merecen eso. Contarles que dentro de los efectos que produce la dieta en la membrana peritoneal existen cosas positivas que pueden ir desinflamando esta membrana, ¿ya? Como es el uso del pescado, de los frutos secos, del omega 3, frutas, verduras, legumbres principalmente. Y hay otros factores que van a hacer que esta membrana se vuelva un poco más inflamada y que son las carnes ultraprocesadas, ¿cierto? Las grasas saturadas, la mantequilla, la margarina y estos alimentos con preservantes que se llaman AGEs o productos de glicosilación avanzada que van deteriorando esta membrana peritoneal, pero también va deteriorando esta membrana peritoneal el contacto permanente con la dextrosa y eso, por eso los médicos o las enfermeras que te tratan, o los equipos en general que estamos detrás de ustedes, tratamos de que usen concentraciones de poca dextrosa al comienzo. La membrana peritoneal tiene un tiempo de vida porque es una membrana, ¿cierto?, fisiológica y hay que tratar de cuidarla. Y cuidarla es la base de buscar productos antiinflamatorios naturales, evitar los excesos de fosfato y la sal, que es una de las cosas que dejé para el final, pero yo creo que es muy importante. Algunos como alimentos antiinflamatorios serían los frutos rojos, las verduras verdes, el aceite de oliva, los frutos secos, la cúrcuma, el jengibre y productos que son inflamatorios, no solo de nuestra membrana peritoneal, pero de nuestro cuerpo en general, el tocino, la manteca, las mantequillas, las margarinas, las harinas refinadas, ¿cierto? Está como dona, el azúcar, los aditivos sintéticos que tienen los alimentos. Y la sal, que es mi amiga y mi enemiga. La sal yo diría que es una de las cosas fundamentales que el paciente en diálisis peritoneal junto con el fósforo y el azúcar, los polvos en general, nos hacen mal. ¿Ya? La sal está, ¿cierto?, esta base fisiológica de la diálisis peritoneal, que es a través de la dextrosa. La dextrosa es una molécula, ¿cierto?, que pasa del líquido de diálisis hacia la sangre. Y cuando pasa, absorbemos azúcar, ¿ya? Y llega un tiempo y hay un equilibrio peritoneal. O sea, llega un tiempo en que se igualan las dos partes de la azúcar. Y eso es importante porque si yo en la sangre, lo que les decía al comienzo, tengo mucha sal, voy a generar que en vez de que salga el líquido en la bolsa, lo voy a retener, voy a producir edema, ¿ya? Hay formas de controlar la sal. Ojalá un paciente en diálisis peritoneal coma entre
2 y 4 gramos de sal, hasta 6, diría yo, dependiendo de su presión arterial y todo. Pero cuando yo le pregunto de repente a los pacientes, ¿cuánta sal come? Entonces me dicen, poquita. Pero ¿cuánto es poquita? Le echo una pizca a la olla. Eso no es tanto. Entonces, no es tan no lo puedo medir. Entonces, lo ideal sería que como pacientes aprendan, o como cuidadores, los que nos están escuchando, que aprendan a medir la sal. ¿Cuántos gramos de sal va a utilizar el paciente? Y eso a nosotros nos va a ir dando la presión arterial que tiene el paciente o el mapa que va haciendo el paciente en su casa. Y eso nosotros lo utilizamos cuando hacemos el control en el centro médico. O sea, yo atiendo en un centro donde atendemos en conjunto, enfermera, nutricionista, nefrólogo, y vamos conversando de cómo mejorar la ultrafiltración del paciente, cuánta sal o cuántas bolsas necesita. Entonces vamos ayudándote. Pero si tú no nos dices cuánta sal en general estás comiendo, no te podemos ayudar como exactamente. Todos los productos que vengan marinados o que tú sepas que vienen en un envase, trata de remojarlos un rato antes. Tanto carnes, pollos, pescado, como para disminuir o que salga la sal por osmosis hacia el agua, ¿cierto? El pan en Chile se le disminuyó casi el 25% de la sal, pero es un pan que está en panaderías, no son estos que vienen envasados, ¿ya? Y leer el etiquetado nutricional yo creo que es muy importante y ustedes tienen que elegir por porción alimentos que tengan menos de 140 miligramos de sodio por porción. Eso es un alimento muy bajo en sodio en Chile. Y cocinar con muchas especies. Ahí no hay restricción, ojalá sean especies más bien naturales y no procesadas. Por ejemplo, me refiero a procesado como un ají envasado versus un ají verde hecho en salsa por ti, ¿ya? Entonces, cuando el paciente, la persona que se dializa, está con función renal conservada, doy hasta 6 gramos de sal, 4 a 6, y sin restricción de líquido. Esto va a ir dependiendo en persona, esto no es una ley, ¿cierto? Y cuando ya hay nula función renal residual o hay mucho edema, hay una insuficiencia cardíaca que está ahí descompensando, podría utilizar un poco menos de sal, de 2 a 4 gramos, y ir restringiendo un poquitito el agua hasta que se recupere esta situación puntual de edema o insuficiencia cardíaca congestiva que puede estar influyendo. Hay técnicas para manejar la sed cuando los pacientes necesitan más líquido y están con estas situaciones de nula o fracasada en el fondo función renal residual. Es beber agua muy fría con cascarita de limón, jengibre, hielo con menta o hacer mismos hielos con, con chicles, etc. Y lo otro importante es que si yo como más sal voy a tener más sed. Por lo tanto, voy a tomar mucha agua. Y cuando tengo restringida el agua, tengo que evitar la sed, ¿ya? Y acá está lo que yo les decía, el sodio, que por porción en general elijan los que tengan menos de 140. Entonces uso de estos muchos aliñitos y una técnica es hacer estos mismos caldo Maggi en tu casa. Haces un sofrito que sea con harta sazón, ¿cierto? Pero sin sal. Harta pimienta, cúrcuma, curry, ajo, eneldo, etcétera. Muchas verduras, lo pasas por la procesadora y finalmente te quedan estos cubitos que puedes utilizar cada vez que quieras sazonar alguna comida. La sal no es solo sal así, también la sal está en los etiquetados de los alimentos y a veces nos pueden ir guiando cuando un alimento es muy alto en sodio o no. Y aquí hay un paciente que se está dializando en diálisis peritoneal en el Mediterráneo y come frutos secos y aceite de oliva y tiene 30, no sé, tiene 85 años, pero representa 50, una cosa así. Y en Chile tenemos la diálisis peritoneal, que también es una técnica fabulosa, ¿cierto? Que la hacemos muy bien en Chile y que hay que generar como la adherencia, porque se puede vivir bien con la diálisis peritoneal, pero no comiendo pan con mantequilla como comemos en Chile, ¿ya? Hay que cambiar un poco el hábito, un pan con mantequilla una vez
cada tantos puede ser, pero hay que cambiar un hábito para que ese peritoneo como membrana dure la mayor cantidad de tiempo posible. Y lo último es que la absorción de dextrosa, voy a hablarles un poquito del tema de la dextrosa, absorbemos más o menos 400 o 800 calorías cada vez que nos dializamos, ya es un promedio de 100 a 200 gramos de glucosa. Por lo tanto, si yo estoy sedentario, no hago actividad física, es muy, muy probable que subas de peso, ya que la ingesta tenga que ser restringida y empieces a ganar peso, porque este agente osmótico, que es finalmente el que nos proporciona la técnica de diálisis, nos va a ir haciendo que ganemos un poco de peso. Por lo tanto, el ejercicio es fundamental para no tener trastornos metabólicos y para evitar el deterioro de la membrana por las altas concentraciones de dextrosa. Entonces, para que todos estemos contentos, los pacientes deben exigir, o las personas deben exigir, que haya nutricionistas en sus centros, que hayan ojalá psicólogos también, ya nos vamos a ir a encontrar con la Sole en otro conversatorio de la importancia, que hayan médicos con tiempo que te puedan explicar todo lo que hablamos ahora y mucho más, que haya una organización, ¿cierto? Y que todo se puede en la medida que seamos responsables y nos comuniquemos, ¿ya? Y el apoyo familiar, el equipo es una parte, pero la persona, paciente, también es la otra parte, así que es importante, ¿ya? Y siempre se logran las cosas cuando uno tiene paciencia. Eso, muchas gracias. Bueno, eso, gracias Maca, nos pareció muy interesante tu exposición, clara, útil y muy funcional, lo que es importante para los pacientes en general, porque muchas veces podemos entregar mucha información que es muy difícil de hacer. Entonces, en este sentido, quiero agradecer tu tremenda claridad, ¿ya? Quiero contarles a los que están escuchando que esta presentación va a estar disponible en un futuro cercano en la página de la Fundación de ProSalud Renal. Y tenemos solo una pregunta, así que les digo a todos los que están, por favor, eh, pónganse las pilas y aprovechen a hacer preguntas porque una oportunidad como esta no van a tener tan fácil. Así que a darle nomás. Dice la Maricel Lobo Rodríguez, dice, hola, espérate, tengo que agrandar porque estoy leyendo el teléfono. Hola, buenas tardes, enviamos, no, esta es otra, en el fondo un problema. Hola, gracias por esta presentación. Consulta, ¿cuánta sería la cantidad de algas que puedo consumir de forma diaria si es alta en potasio? Gracias. Sí, por eso dije que la desmineralización era muy importante. Una o dos veces por semana en reemplazo de otra proteína puede estar perfecto. Si es que no tiene hipercalemia el paciente. No sé si la persona que está preguntando tiene hipercalemia habitual. Porque si fuera habitual sería una vez cada 15 días, pero si no tiene hipercalemia podría estar perfecto dos veces por semana. Y depende de la diuresis residual, ¿cierto? Y de su ultrafiltración y su examen. ¿Hay Pero algún, no hay que temerle si es que uno hace bien la desmineralización. ya, pero hay un tipo de alga en particular o productos del mar que sean más ricos en potasios que otros? Sí, habitualmente los que son bivalvos, los mariscos bivalvos, tienen un poco más de potasio, también los crustáceos. Entonces, yo creo que con el tema del potasio en diálisis peritoneal hay que ver primero cuál es la diuresis del paciente, la ultrafiltración y cómo son sus exámenes. Si anda bien en su potasio, podría comerlo una vez por semana, esas cosas no, sin tanta restricción. Obviamente no me imagino comiendo una paila marina gigante o no sé, todo el charquicán de Cochayuyo, yo me imagino que uno come Claro. una taza, como que la porción. Perfecto. Carol Díaz Barindelli dice, el consumo de mantequilla sin sal, marca Colún,
que la leche no es procesada es recomendable para personas con daño renal crónico? En diálisis peritoneal. Yo creo que es recomendable la mantequilla sin sal si es que voy a variar en lo que le voy a poner al pan. O sea, que no todos los días de tu vida sea un desayuno con pan con mantequilla. Por eso quise hacer como la reflexión en la imagen. O sea, ser variado. Un día será con mantequilla sin sal, que obviamente es mejor que sea sin sal que con sal. Em, y otro día será con dulce de membrillo, y otro día será con huevo, y otro día con palta, idealmente. Pero si no se puede, por la economía, yo diría que la mantequilla sin sal se puede reemplazar mejor por un aceite. El aceite es mucho más saludable para el pan, con orégano, ajo. Estos típicos pancitos como de ajo son mejores que la mantequilla todos los días. Perfecto. Dice, ¿qué pasa con un paciente diabético? ¿Cómo sería la alimentación? Lo pregunto por la dextrosa. Sí, en los pacientes diabéticos en general hay un poco más de restricción del consumo de alimentos porque la dextrosa obviamente va a generar más daño como en la membrana. Sin embargo, si hay un buen control de la insulina, tanto en las bolsas como de lo que se pone el paciente si es que usa insulina, eh, andan bien los pacientes diabéticos en diálisis peritoneal si es que tienen un buen control de su insulina. Y yo diría que lo que uno restringe más son los carbohidratos en los diabéticos. En diálisis peritoneal, los carbohidratos simples, o sea, no le damos fruta a destajo, ni como masitas y cosas, porque sabemos que igual van a tener un peor control glicémico. El control de la glicemia se hace, es como el equipo médico y la enfermera, pues control de insulina en las bolsas idealmente, que andan bien. Perfecto. Dice, Paulina Figueroa. Hola Macarena, consulta, ¿cómo sería el tema del fósforo en caso, dice, en caso de que ya estoy operada de paratiroides y me baja mucho el fósforo incluso a uno? Hola, Pauli. Em, yo creo que cuando tú tienes un fósforo en uno, tú tienes que comer fósforo, ¿cierto? Comer legumbres, comer carne, tomar leche, comer queso, infinitas cosas que te aportan fósforo. No tienes que usar quelante, obviamente. Pero no sé si es una recomendación saludable decirte que tomes Coca-Cola, por ejemplo, porque eso no va a ser saludable para nunca. Primero por la absorción de azúcar. No sé si la Pauli está en diálisis peritoneal, pero uno nunca va a recomendar una salchicha o una bollería, una dona para subir el fósforo. Hay otras técnicas naturales que pueden subir el fósforo, comer más fósforo, esa es la técnica, pero fósforo del bueno y no del malo. Orgánico más que inorgánico, ¿no? Orgánico, claro, de los animales, vegetales, legumbres, pero no en más cantidad. ¿Te Claro. fijáis? Yo creo que por ahí va la cosa. Perfecto, 1 millón de gracias. Dice, nos contesta la Maricel, dice, no tengo hipercalemia y además me aumentaron a 75 gramos la ingesta de proteína y estoy muy complicada. Gracias, salud especiales, cariño, Ah, Maricel. le aumentaron 75 gramos las proteínas, Sí, ¿ya? y está complicada. Y no tiene hipercalemia. No tiene Ah, es la de, hipercalemia. es la de, la, Por de eso las te digo, nos altas. contestó la Maricel, Ah, sí. sí, perfecto. 2 veces por semana puede ser, es una buena proteína. Solo que tiene que tener la técnica de desmineralización. Sí, Perfecto. sobre todo por la Reemplazar. sal, porque si no se va Sí, a poner reemplazar. muy edematosa. Sí. Perfecto. Espero que hayas quedado más tranquilita, Maricel. Nelly Barindelli nos dice, hola, muy buena presentación. ¿Cómo puedo medir la sal? Me dijeron que usara una tapita de lápiz Bic. ¿Es correcto? Sí. La tapa de lápiz Bic, sí, es para medir. Hace como 1,3 gramos de sal. Obviamente la sal de mar hay que pesarla porque va a ser Claro. obviamente menos cantidad en la tapita. Pero la sal normal es una buena forma. Yo creo que si tú comes pan en la mañana que tenga un poco de sodio
al almuerzo le agregas 1 gramo, y en la cena otro gramo, y en la once haces una cosa frugal, así, sin mucho sodio, no debiera tener problemas. Lo otro importante quizás de la sal es que ojalá se ponga arriba esa sal, ¿cierto? Como la tapita. Arriba de la ensalada, arriba de la comida, no cocinada con el alimento que se adhiere mucho y aumenta como la cantidad de la presión arterial, se ha visto. Claro, y en ese sentido también tú recomendarías cocinar sin sal y agregar Agregar sobre la comida, el claramente. gramo encima, que Exacto, finalmente va a dar mucho más sabor en eso exacto. que lo que se Sí, pierda al estar cocinando. sí. Perfecto, gracias. Dice la Maricela otra vez. ¿Y qué pasa con el ghee? ¿Consumirlo diariamente? No, yo diría que hay que variar. Yo creo que en la vida hay que ser variado. El ghee, una buena mantequilla, vale más de 7 lucas y te y comprarlo está perfecto. Súper bien. Pero tiene igual un aporte de grasas y de un aporte de sal. Entonces, yo Perfecto. sería variada, más que restringirla o no comerla o comerla todos los días. Ujú. Carol Díaz, que nos había hecho la pregunta anterior, agradece ahora, dice muchas gracias. Yosimir Moreno Fernández nos dice, ¿qué fruta puede comer? ¿Qué fruta puedo comer? Me imagino que será alguna fruta que no deba consumir el paciente renal. En diálisis peritoneal con hipercalemia, ella nos podrá contestar. No sé, a Mira, lo mejor si te escucha. yo diría que la fruta en diálisis peritoneal debieran ser aproximadamente entre 2 y 4 tazas al día, ¿ya? Fraccionado, dependiendo cómo vayan las glicemias, cómo esté la ultrafiltración. Y dentro de esas frutas, tratar de ser variadas, que hayan de todo tipo de frutas. O sea, hoy día como una que tenga más potasio, al otro día como otra que tenga menos potasio. Y si yo las manejo bien, no tengo por qué restringirme tanto. A no ser que tenga hipercalemia permanente y sea una paciente con hipercalemia, y ahí tendrías que restringir las que tienen más potasio. Todas en particular, yo me las sé de memoria, pero no quiero confundir a nadie. Por lo tanto, es mejor que miren la página web de la fundación o del mismo Centro de Nutrición Cardiorrenal y encuentren ahí las plataformas que están disponibles. Pero, pero diría yo que es súper particular la pregunta. Tendría que tener los exámenes acá y conocer a la paciente. Exacto. Ah, dice, en diálisis peritoneal sin hipercalemia. Gracias. La misma persona Entonces, que había hecho la entonces pregunta. de todas las frutas, en 2 porciones, está perfecto. Perfecto. ¿Qué pasa con una persona que tiene tendencia a subirle más el potasio, así como que miran el potasio y para arriba? Y Y le perdón, sube. esta es una pregunta particular muy mía porque Sí, yo yo no tengo, como yo, potasio y tengo 6. sí, yo tengo 2 pacientes que en diálisis peritoneal les sube mucho. Mm, Son pacientes que coincidimos con lo que dice la literatura también, no orinan, dejaron de orinar, y la membrana peritoneal ya está, lleva más de 3 o 4 años, ya. entonces ya no genera tanta como filtración. Ha perdido Yo la diría, permeabilidad. ha perdido como la capacidad de depurar, claro. Entonces, en esos casos, yo entraría al trueque y evitaría los alimentos ricos en potasio y los cambiaría por algo que le gusta al paciente que yo sé que no tiene potasio. No sé, como que no le haría la vida tan difícil tampoco restringir los alimentos que tienen potasio, porque sí los cambiaría por otra cosa. Y a ti, Sole, a ver qué te gusta comer. A mí todo. Ya, pero lo que tenga más potasio que te restringes. Tomate. ¿Y el tomate desmineralizado lo haces? Claro, No, le porque el saco la tomate pepa sale. porque me han dicho que la pepa es la que tiene más potasio. ¿Eso es mito? Yes. Oh, Entonces, no es que sea mito. Claro, si yo mido 100 gramos de pepa versus 100 gramos de tomate, en la pepa va a tener más. Pero cuando uno se come 100 gramos de pepa, uno come 100 gramos de pulpa. Ya, entonces, lo que yo haría con los tomates es pelarlos, picarlos en unos 6 pedazos mm, peladitos,
remojarlo el día anterior, botarle el agua y el otro día darle como un sancochón. Y ahí Perfecto. picarlo para hacer un pebre o algo así. Y ahí te evitas como el 40% del potasio que tenía el tomate. Si el tomate es súper, es rico en agua, pues. Todo lo rico en agua va a sacar más el potasio. Pero la gente que tiene más tendencia a la hipercalemia hay que ver otros factores quizás, po. Esto que yo te decía de los años de diálisis, la uremia, si toma algún medicamento ahorrador de potasio, si tiene acidosis metabólica, cuando hay mucha acidosis conviene tomar bicarbonato y eso va a bajar también el potasio. Hay varias cosas que hay que mirar. Perfecto. Oye, y otra pregunta que me surge antes de hacer la última que nos va quedando. Ujú. Fíjate que he buscado en todas partes y no me sale el contenido de potasio del repollo morado, que el repollo normal dice que tiene poco, pero que el repollo morado cuando dice rico en potasio, pero no me sale la cantidad. Y yo amo el potasio, el repollo morado con manzana. Sí, exquisito. El repollo morado, eh, así como en miligramos, ¿quieres saberlo? En una No, taza. pero lo podemos No, poner en una taza, moderado. sí, moderado, una taza y no sé, 2 veces por semana, sí. Ah, Pero acuérdate que el repollo que tiene más potasio es el de Bruselas, sí, lo ese es sé. chico. Ese no lo Ya. como. Y cuando uno quiere tener menos potasio, elige no la parte más interna del repollo, sino que la hoja. Ya. Y después lo picáis finito y también lo dejáis en agüita en la mañana. Y ahí después lo coces, po. Perfecto. Un O, millón de o lo gracias. haces cocido, o lo haces, no, en ensalada. Cocido con manzana. Sí, es rico. No es moscada. Eso. Dice, yo soy paciente con IRC reciente y sin diálisis. Me dijeron que tomara 2 litros de agua. ¿Puedo incluir mate? Soy de presiones bajitas. Si tiene una insuficiencia renal crónica recién diagnosticada, ¿y qué etapa de enfermedad renal No tendrá? sé, dice La única Nelly, cosa, si puedes la, contarnos rapidito, sí, eso. si puedes contarnos rapidito en qué etapa, a qué estadio de enfermedad renal estás. 4, 5, 3, Lo que pasa es que si recién la diagnosticaron, pero está en una etapa 5, claro. ahí es súper individual. Si está recién diagnosticada y tiene etapa 1, obviamente que tome agua, o etapa 2 que tome agua, que tome mate, da lo mismo. El mate es una hierba que tiene mucho potasio. Entonces, las etapas como más avanzadas de la enfermedad renal o en diálisis, hay que tenerlo más o menos restringido, Porque porque es una hierba que se concentra y que toma una, después tomáis otro, después tomáis otro, tomáis otro. y lo que conoce la gente es que la hierba sube la presión, por eso ella comenta, soy de presiones bajitas, Sí, yo pero creo no que no hay, conoce que es tan rica en potasio. claro, no, yo creo que no hay ningún problema en que use la hierba mate, si Nelly tiene Berinelli está en etapa 1, que tome mate. que coma lo Que que quiera. aproveche, que aproveche. Que tome mate, que tome agua, ojalá más de 2 litros, está perfecto. Muy bien, sí. Perfecto. Aquí agradece Paulina y Paulina dice, no sabía que se pueden remojar cosas como la palta. Claro, se pueden remojar hasta las nueces, hacer un rico strudel. ¡Ay, qué rico! Sí. Nadie más tiene preguntas, aprovechamos último llamado a viva voz. Habla ahora, escriba ahora o calle para siempre. No nos Igual queda, como va a quedar grabado, también, va a quedar grabado, exacto. sí, Pueden mandar las preguntas a la Fundación de Prosalud Renal, eso, ¿no? sí, Mm. ahí mismito. Espera. ¿La quinoa tricolor es rica en potasio? La quinoa tricolor, la quinoa en general es un cereal que tiene harto potasio, sí, Ya. pero es un potasio que va a pasar así, que tiene fibra la quinoa. Ojalá Oye, uno comiera las cosas con potasio con fibra, pues, sí, para que ah, no se a que absorba tanto. Si lo tiene, ayuda a quelar un poco. sí, exacto. Los quelantes del potasio, yo aprovecho, les pregunto, aprovechando los últimos 5 minutos, creo que los Sí. quelantes del potasio, ¿por qué no se recomiendan tanto? Solamente a las personas que están en riesgo.
Yo creo que porque no hay tantos estudios, no hay tanto conocimiento en Chile. Eso es lo que a mí me da la Además, impresión. carísimo. Además que es carísimo. Sí, sí. Y genera N trastornos. No sé si a ti te ha pasado, pero Es que no como tomo. hay gente que, hay gente que no los tolera, que le duele la guata, que le duele la cabeza, que no sé. Yo creo Eso que nos pasa a la mayoría, eso nos falta. pasa a la mayoría con los quelantes de fósforo. Sí, además. Molestias estomacales impresionantes. Sí. Ahora, yo voy a dar Eso para los sería demás. bueno, yo no hablé de todo, porque uno podría hablar toda la tarde, pero los probióticos serían una buena forma para la gente que tiene hipercalemia de mejorar un poco la microbiota intestinal, que debe estar bien dañada por la misma uremia renal, y utilizar probióticos como para mejorar entonces la microbiota y de esa manera empezar a absorber otras cosas y que la fibra tenga efecto, porque si yo tomo fibra o prebióticos en el fondo, que son el alimento del probiótico, pero tengo una mucosa súper muerta, la fibra no me va a servir de nada. Po. Tengo que tener el probiótico para que haya efecto, para que haya Per- fermentación, claro, etcétera. perdona la autorreferencia, pero quiero contarte un poco lo que Sí, yo hago, porque le puede servir a los demás sí, también. me encanta. Y a mí, Eh, yo tomo prebióticos, inulina, y inulina. probióticos, tomo uno que no sé cuántas cepas tiene poca, yo encuentro 6, creo que tiene 6 cepas. ¿Probiotics? Eh, aquí lo tengo, espérate. Sí, Sí, perfecto. No, pues ese tiene 12 cepas, es maravilloso, es el mejor del mundo mundial. no te creo, porque tengo este y Sí. tengo uno verdecito que también que El verde tiene 4 cepas y el ya. rosadito tiene Pero 12 o este 16, no sé, muchas. Ahí tiene, al lado. 12 parece. no veo. Ya, no importa. Es Sí, que me lo voy a prendió ir a la buscar, yo luz. también lo tomo. Ah, sí, ya. Sí, Entonces, ese a mí no influyó nada con el potasio en todo caso, pero da lo mismo. Pero pero, eso es recomendable para los pero pacientes vas al baño todos los días. todos los santos días. Ya, pues. Mira, pregúntale a tus compañeros de diálisis, no sé, de los 6 sillones o ¿Ya? 12, ¿quién va al baño todos los días? Yo creo que ahí está la clave de mejorar un poco el fósforo, el potasio, eso. Perfecto. Sí, Déjame revisar gracias si queda alguna pregunta, si no, nos despedimos, ¿ya? perfecto. Pero tengo el potasio alto. ¿Tomo mate igual? No, pues, por No. ningún motivo. A mí se me murió un paciente por eso, así que no, nunca más yo le recomendé eso al paciente. O Y la sea, a mayoría, nadie que la tenga mayoría de los hipercalemia. pacientes, disculpa, la mayoría de los pacientes manejan que el potasio es malo, que se le puede parar el corazón, pero no hay una, creo yo, un conocimiento cabal respecto de cuáles son los efectos del potasio, Mm, como para saber mm, eh, lo venenoso que es, digamos. absolutamente. Y lo otro que pasa mucho es que no sé si a la audiencia le ha pasado, o a ti también, que empiezan a leer de diferentes partes. O sea, leo acá, leo allá, y recién el paciente tiene enfermedad renal crónica en etapa 2, 3A, no sé. Y se empieza a limitar de comer, empieza a bajar de peso, se empieza a desnutrir por pura desinformación. Yo creo que hay que preguntarle más a los especialistas, a sus nefrólogos, y poder sacar las dudas, porque a veces se cometen como restricciones medias innecesarias. O como por ejemplo, transgresiones a O la dieta, transgresiones. porque, a ver, la naranja y la zanahoria tienen tan buenas vitaminas, así que me tomo un juguito de naranja Sí, por hacerme bien. sí. Y estoy La hipercalemia a eso, está, sí, claro. O a eso entonces, de hacerte diabética también. Que de exacto. repente llegan los pacientes súper altas las glicemias y uno dice, ¿por qué? Que todas las mañanas me hago un batido tú dices, no, mejor cómete la manzana entera que hacer tanto batido de naranja, de manzana y cosas. Sí, es verdad. Exacto. Es que eso es súper importante, creo yo, que los pacientes manejen la importancia de seguir lo más rigurosamente posible Mm.
las indicaciones del médico y la nutricionista. Sí, Es preguntar también. fundamental, Sí, porque sí, la alimentación en esta enfermedad es fundamental. sí. Venga, el Define cincuenta cuál por va a ser, ciento digo yo. exacto, y si no más, porque define cuál va a ser tu El sobrevida, comportamiento, define claro. tu calidad de vida, todo Mm, eso. Entonces, sí. es fundamental que, Y cuánto dure la técnica también. A mí me pasa que los pacientes, no, como chatarra, tomo Coca-Cola, no sé qué. Pues esa membrana va a durar harto menos, mucho, mucho menos. exacto. La última revisión de preguntas y no, no hay más. Ya. Maca, ¿te despides Sí, de me todo? despido de todos. Muchas gracias por esta invitación. Ya nos vemos en 2 semanas más con la Sole. Y gracias, Sole, pues, porque siempre te agradece estar contigo. Gracias a ti. La verdad de las cosas es que quisiera desearles a todo el mundo un buen día, un buen fin de día, una buena semana y que ojalá integren todos estos riquísimos conocimientos que nos entregó Maca para que cada día su calidad de vida sea mejor. Esperamos verlos en 2 semanas más y ha sido un placer. Que estén muy bien. Chao.